Hey, buenas gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para nuestro canal. Un nuevo video de leyendo terapia para llevar. Llevo ya tiempo sin grabar nada en este canal, lo está dejando medio olvidado. No voy a mentir, lo está dejando muy olvidado en realidad. Bueno, en el video pasado lo dejamos en autoestima. No sé por qué no revisé antes. No es. Sí, creo que es autoestima, espérate. Aumentar tu autoestima. En ese lo dejamos la vez pasada. Y esta vez nos toca dejar de procrastinar. Procrastinar. Después hay una imagen en la que una persona dice: por muchas cosas que tenga que hacer, nunca siento que es el momento de ponerme. Me distraigo y hago siempre todo a última hora. Somos todos, amigos. Ahora empezamos. ¿Sientes que continuamente dejas de luego las cosas que debes hacer? Cuando estás haciendo algo que consideras que es una obligación, ¿lo sustituyes por algo que te gusta más hacer o es más sencillo? Por esto es procrastinar. Posponer actividades u situaciones que debemos atender, las cuales sustituimos por otras más irrelevantes o agradables. Esto lo hacemos por miedo, excesiva autoexigencia, pereza y también por el sentimiento de incapacidad. Ahí va con caso práctico que seguramente te ha pasado numerosas veces. Imagina que tienes que hacer un trabajo de la universidad que debes entregar en un mes, pero sabes que te llevará bastante tiempo hacerlo y tienes que organizarte para que el resultado sea el deseado. Decides crearte una rutina y dedicar 3 horas semanales para elaborarlo. Lunes y miércoles de 4:30 a 6. Llega el lunes a las 4:30 y te sientes que en la mesa para empezar a hacer tu trabajo y de repente se te pasa por la cabeza que tu cama no está hecha y recuerdas que tener la habitación desordenada no ayuda a tener una buena concentración. Así que te levantas de la silla y empiezas a hacer la cama. Cuando terminas piensas que un café te puede ayudar para concentrarte más. O sea, ya empezamos mal. Vas a la cocina y enciendes la cafetera y haces un café. Ya que estás allí, decides hacerte un sándwich para merendar, para así no tener que levantarte más en el tiempo que te queda. Vuelves a tu habitación con todas las ganas de empezar ya con tu trabajo y te das cuenta que son las 4:57 y decides que no vas a ponerte hasta las 5. ¿Por qué? ¿Cómo vas a empezar a trabajar a una hora tan rara? todos sufrimos eso. Justo a las 5 te sale una notificación de tu youtuber favorito y ya subió un video y empiezas. Va a ser 10 minutos de nada. Me apetece mucho verlo y lo veo y después ya me pongo a tope con el trabajo. Pero claro, el video trata de un nuevo videojuego que no conocías y te ha parecido muy guay. Empiezas a pensar si quizás sería una buena idea comprarlo. Mira si te percatas que aparecen otros videos relacionados en YouTube con opiniones sobre el juego. Y evidentemente no puedes dejar de hacer clic en ellos. Ves 3 videos y piensas que es buena idea comprarlo, pero te fijas en la hora y ¡ups! Ya son las 5:45. Y te agobias. Y te agobias. Ay, Dios, ni leer puedo, amigo. Y te agobias bastante, aunque buscas excusas. Todavía me queda un mes. Puedo entregar el trabajo. Voy a comprar el juego ahora y empieza el miércoles. Lunes 6. Y el trabajo. Tras comprar el juego, miras el reloj y son las 6:07. Y ahí empieza el sentimiento de culpa, el sentimiento que te hace pensar otra vez que me pasa lo mismo. No soy capaz de centrarme. Podría haber dedicado 1 hora y media al trabajo y lo tendría más avanzado y al final no he hecho nada útil. Así no voy a conseguir mis objetivos. Y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Un sentimiento de culpa que viene acompañado de agobio y decepción consigo mismo. Y provoca que tu estrés aumente y productividad baje. Esto impacta negativamente tu salud mental y te aleja de tus objetivos. Como el 99,999% de la población. Excepto los... De hecho no sé, excepto quién. Un problema que provoca el exceso de procrastinación es que si lo hacemos día tras día puede convertirse en un hábito, de forma que la persona lo normaliza y puede no darse cuenta. Además de esto,
Los resultados de las tareas que llevamos a cabo son cada vez peores, ya que al tener menos tiempo y trabajar bajo presión, tiramos por la borda nuestra capacidad y no damos el máximo de nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué procrastinamos? Porque nuestro cerebro busca el placer y la gratificación inmediata y valora más la satisfacción a corto plazo que a largo plazo. Ponerse a hacer ejercicio que no provoca una gratificación inmediata, como por ejemplo hacer deportes, es menos placentero que quedarse en el sofá viendo una película que sí ofrece una recompensa inmediata. A pesar de que esto no sea racional, nuestro cerebro tiende a evitar el aburrimiento o la ira que nos produciría ejecutar estas costosas tareas y prefiere elegir la que nos genera una satisfacción inmediata. Así es como está programado nuestro cerebro, pero es que además con el móvil y las redes estamos hiperestimulados y las situaciones son demasiado fáciles. Por otro lado, estamos en la era de la inmediatez, acostumbrados a conseguir todo ya, ahora. Tenemos toda la información accesible y recibimos respuestas instantáneas a nuestras preguntas. Por eso nuestra paciencia ha disminuido de forma considerable. Herramientas para no procrastinar más. Prepara el terreno. Divide las tareas y elimina distractores. Iba a decir distracciones, pero bueno, supongo que quedan igual. No te pongas a trabajar sin haber preparado el terreno. Dividir las tareas grandes en varias tareas pequeñas provoca que nos vayamos sintiendo realizados y productivos a medida que las hacemos. No es lo mismo proponerte ir al gimnasio que hacer 3 series de sentadillas, después correr 15 minutos en la cinta y por último hacer ejercicios de brazos con pesa, porque cuando haces las 3 sentadillas en tu cabeza le pones un tic a esa tarea como ya hecha y sientes una satisfacción inmediata. Por otro lado, cuando empiezas con algo, ponte con ello al 100%, no cambies la tarea hasta haberla terminado. A veces lo que más nos cuesta es empezar, después cogemos carrerilla. Lo que se hace en GTA V, en las carreras. Cuando te propongas a empezar con la actividad, elimina todos los distractores de tu vista y tu oído. Hazte una lista de las cosas que te provocan distracción. Por ejemplo, el móvil, las personas, el ordenador. ¿Cómo vivir sin esos? ¿Y cómo se hace la tarea sin esos? Etcétera. Por otro lado, un truco muy útil es establecer horario. Si tu principal distractor es el móvil, ponte un horario de móvil. Premiate cuando cumplas lo que te habías propuesto. Guardar siempre un dulcecito. Riquito. Estamos muy acostumbrados a sabotearnos, hablarnos mal y decirnos lo fatal que hacemos las cosas, pero apenas Estamos muy acostumbrados a sabotearnos, hablarnos mal y decir lo fatal que hacemos las cosas, pero apenas nos premiamos. Para dejar de procrastinar, necesitamos ayudarnos a nosotros mismos y una forma es premiándonos. Coge un papel y dibuja 2 columnas. En la primera pone el título, cosas que suelo procrastinar, y en la segunda, cosas que me encanta hacer. Añade 5 de 10, cosas que te cuesten hacer, y 5 de 5 a 10, cosas que te encantan hacer. Después relaciona ambas columnas. Por ejemplo, cuando consigo mi propósito de estudiar 2 horas al día durante 5 días seguidos, iré a merendar a mi cafetería favorita. O cuando friegue después de cada comida durante una semana, podré estar una tarde entera viendo un maratón de películas. Poder. Reflexiona sobre el fruto para organizar tu tiempo ahora. Cuando tenemos claro a dónde queremos llegar, es más fácil planificarnos. Define tus deseos y metas para saber cuál es el fin y después crea un camino hacia este. Te planteo una serie de preguntas para definir tus objetivos. ¿Qué quiero hacer a largo plazo? ¿Cuáles son mis metas? Una vez tengas marcadas estas metas, hazte estas preguntas. ¿Qué tengo que hacer para conseguir mis objetivos? ¿Qué errores he cometido en el pasado y me han alejado de mis deseos? ¿Cómo me voy a organizar? ¿Qué puedo priorizar? ¿Qué me está robando el tiempo
y debería eliminar o reducir. Cuando no sabemos cuáles son nuestras metas, vamos dando tumbos, perdemos el tiempo y no nos exigimos lo suficiente. Por esto es importante dedicar tiempo a reflexionar y a conocernos. Disminuye la autoexigencia y la presión. Es muy posible que en ocasiones no lleves tus obligaciones a término porque sientes que eres incapaz de llevar a cabo eso que te has propuesto. Y normal, porque a veces nos exigimos mucho más de lo que somos capaces de conseguir, especialmente al inicio. Te pongo un ejemplo claro. Empiezas a ir al gimnasio y quieres aguantar haciendo deporte 1 hora y media. Y lógicamente no puedes, porque acabas de empezar. Así que optas por dejar de ir. ¿Crees que es justo tratarte de esta forma? Si acabas de empezar en el gimnasio. Ponte a ir media hora, eres principiante. Y no puedes exigirte algo que lo único que vas a provocar es que te desanimes y lo dejes. Adecúa la exigencia en tus tareas a tu experiencia. Piensa en una actividad que quieras empezar a hacer de verdad y al principio no te pongas objetivos tan altos, sino objetivos más fáciles de alcanzar que harán que te motives al principio y te ayudarán a crear el hábito. Cuando lo tengas, aumenta tu exigencia, porque hacer media hora de deporte es mejor que nada. Comer una fruta al día es mejor que nada, ordenar uno de tus armarios es mejor que nada. Es algo que yo no hago y que me estoy aprendiendo ahora. Por algo estoy leyendo el libro. Comprométete con otros. Cuando nos comprometemos a hacer algo con alguien, es más difícil que tratemos de escaquearnos de la tarea. Cuando nos comprometemos a hacer algo con alguien, es más difícil escaparnos de la tarea. Así que, si puedes, haz las tareas que te cuestan con otras personas. Si te cuesta ir al gimnasio, intenta encontrar a alguien con quien compartir esa actividad. Si un día estás tumbado en el sofá y te planeas no hacer tu entreno, será más fácil que te saltes si sueles ir de forma individual que si tienes que ir por compromiso de ir con otra persona. Confundí la ir. Eso sí, no te juntes con personas que te inviten a saltarnos el gimnasio juntos, porque entonces ya paga y vámonos. Cuenta a otros tus objetivos. Al manifestarte al resto lo que queremos conseguir, nos comprometemos aún más con nuestras metas. Sabemos que los demás lo saben y tenemos una mayor presión que nos lleva a esforzarnos más. Ajusta el tiempo para aumentar tu productividad. Según la ley de Parkinson, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. De forma que, si tenemos 3 días para llevar a cabo una tarea, tardamos 3 días, aunque pudiéramos hacerlo en menos. Así que ajustar el tiempo que dedicas a tus tareas para aumentar tu productividad. Por otro lado, puede parecer simple y típico, pero organízate, planifícate, haz un calendario semanal y mensual de tus objetivos de esa semana y ese mes. Organiza tu tiempo, dejando espacio para tu tiempo libre, relaciones sociales y cosas que te gusta hacer. Por un momento pensé que no estaba grabando. Por un momento pensé que no estaba grabando. Tener los objetivos por escrito nos hace aumentar nuestra disciplina. Utiliza checklists diarias y ve tachando las cosas ya hechas para regular tu productividad e ir viendo qué consigues de lo propuesto. Nuestra productividad va variando dependiendo del momento y la tarea. Explora durante semanas cuando rindes más haciendo cada tarea. Haz una lista de las tareas que sueles procrastinar y descubre cuándo las has llevado a cabo de forma más fluida. Aunque no sepas por dónde empezar, empieza. No dejes que el tiempo pase y te vaya, alejando de tus sueños. Gracias, así acaba el capítulo... ¿Capítulo? No, voy a decir capítulo 4, pero... El capítulo 4, dejar de procrastinar. No tiene número, le acabo de agregar el número mental, así, no me olvidé. Y espero que les haya gustado leyendo. Y si están diciendo por qué no estás subiendo, es que me había olvidado de subir contenido, me había olvidado desde el libro, lo cual está mal. Debería haber tenido, ahora mismo, tenerlo ya leído totalmente el libro, pero bueno. Y agregarle post-it, pero parece que volver a leerlo. Bueno, nos vemos, hasta la próxima. Adiós.